Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Matías Ortumón, soy estudiante de la carrera de Ciencias Sociales del tercer año y les voy a estar hablando sobre las claves para un análisis histórico. Siempre, en el momento de leer algún libro relacionado con historia, esta siempre tiene una forma lineal de la narración, ¿no? Por ejemplo, este libro llamado Genocidio Americano tiene un índice y nos va relatando de forma cronológica los hechos. Y me parece que es sumamente importante hablar de las diferentes, o mejor dicho, los diferentes tipos de narración histórica, también los diferentes conceptos para saber y analizar la historia. Entonces, el día de hoy vamos a estar analizando estos conceptos claves. Entonces, estos conceptos nos ayudan a ser verdaderos detectives de la historia y vamos a estar viajando en el pasado. Vamos a estar hablando sobre una línea del tiempo del Paraguay y espero que abrochen sus cinturones y que presten atención. Muy bien, para empezar este viaje al pasado, les traje una cita de Braudel, que fue uno de los estudiosos de las ciencias sociales y que fue parte de la segunda generación de los anales. Y dice, el único error, a mi modo de ver, radicaría en escoger una de estas historias a expensas de los demás. En ello ha consistido y en ello consistirá el error historizante. No será fácil, ya se sabe, convencer de ello a todos los historiadores, y menos aún a las ciencias sociales, empeñadas en arrinconarnos en la historia tal como era en el pasado. Exigirá mucho tiempo y mucho esfuerzo que todas estas transformaciones y novedades sean admitidas bajo el viejo nombre de historia. No obstante, una ciencia histórica nueva ha nacido y continuará interrogándose y transformándose, ¿no? Entonces, Braudel aparece en esta cita, ¿no? Y comenta que es un error común en la forma de estudiar la historia darle prioridad a un solo tipo de historia. Por ejemplo, una historia política, una historia económica o militar, y hacerlas a expensas desde otras perspectivas y no mirarlo holísticamente. Braudel llama esto como error historizante, es decir, tendencias a encasillar la historia en un solo tipo de narrativa, ¿no? O un solo tipo de enfoque, no olvidando que el pasado es complejo y multidimensional. Entonces Braudel hace mención de esto y señala que no es fácil convencer a todos, ni a los historiadores, ni a las ciencias sociales mismas, de que la historia debe verse de formas más amplias y no solo como un reflejo del pasado, tal como fue. Muchos siguen empeñados, arrinconados, o mejor dicho, en versiones antiguas y rígidas, y Braudel afirma que aceptar las transformaciones y novedades en la manera de hacer historia llevará tiempo y esfuerzo, ¿sí? Sin embargo, reconoce que han surgido ciencias históricas nuevas, más dinámicas, que siguen cuestionándose, siguen ampliándose y transformándose constantemente. Y les puse una foto ahí, claramente inteligencia artificial, de Stalin y Winston Churchill, grandes personajes del siglo pasado, que, eh, que si ellos escribieran así un libro, tendrían enfoques mismos. Por ejemplo, Churchill, qué sé yo, escribiría la historia desde un enfoque político, económico, cultural, o también Stalin, y también hay distintas formas de narrar la historia, con una escala temporal, historia de larga duración, por ejemplo, hace o comenta Braudel, y también desde distintas perspectivas, como dijo el profesor Rubén Argüello en un momento, en donde estas personas, por ejemplo, que fueron jefes de Estado, podrían narrar desde su perspectiva de grandes líderes y élites, o también hay narraciones desde abajo, personas comunes con movimientos populares. Entonces es importante saber también los tipos de narraciones históricas, ¿no? Entonces, desde la historia política, como líderes claves en esta Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, podrían estar narrando. Y bueno, Laudel nos recuerda que es error escoger un solo tipo de historia y no ver más allá del horizonte.
Entonces vamos a estar analizando a Braudel y las herramientas que nos da para hacer un análisis correcto, un análisis histórico, y les voy a estar mostrando una línea de tiempo y desde una perspectiva distinta de la que estamos acostumbrados a ver. Muy bien, seguimos entonces analizando las herramientas que nos da Braudel para entender y comprender mejor la historia. Entonces, estos conceptos son herramientas, como dije, para explicar el pasado y nos permiten tener un análisis histórico mucho mejor, y podemos recrear, por ejemplo, escalas de tiempo, o inclusive también podemos hacer cronologías, ¿no? Entonces, hoy vamos a estar hablando de las sincronías, las diacronías, los acontecimientos, la coyuntura, estructura, la causalidad, continuidad y cambio. Que seguramente estas palabras ya la habrán conocido o escuchado en algún momento, y se les va a estar relacionando mucho también en algún momento en la carrera. Entonces, vamos a seguir. Ok, seguimos entonces. Primeramente tenemos a la sincronía, que se define como estudiar el estudio de hechos que ocurren al mismo tiempo, en distintos lugares, en el mismo contexto. Entonces, la clave principal les puse, por ejemplo, una coincidencia temporal. Y teníamos que poner un ejemplo que no habíamos dicho en la clase, ¿no? Y puse que mientras, por ejemplo, mientras se iniciaba la guerra de la Triple Alianza, finalizaba, por ejemplo, la guerra de asociación en Estados Unidos. Entonces, dos hechos históricos estaban ocurriendo al mismo tiempo. También podemos mencionar otras sincronías históricas, por ejemplo, el auge de la civilización fenicia en Europa, ¿no? Y también la aparición de los egipcios, o también la sincronía histórica entre los asirios y los fenicios, que tenían sincronía histórica. Y bueno, y podemos relatar muchísimos más cuando estos hechos ocurren al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces pasamos al siguiente. También podemos hablar de sincronía, no siempre enfocarnos en la historia del Paraguay. Podemos hablar también de la Guerra Fría, ¿no? Que es un hecho histórico, y al mismo tiempo se daba la guerra de Vietnam, se daba también las guerras de Corea, también eh, se daba también esta carrera armamentística entre Estados Unidos y la exploración espacial. Luego tenemos a la diacronía, que se define como el estudio de un proceso largo a través del tiempo, que es un proceso observable. Y entonces tenemos la clave, que es una transformación progresiva, ¿no? Entonces puse como ejemplo la evolución del sistema paraguayo desde 1811. Podemos hablar de la evolución económica, podemos hablar también de la evolución de la guerra, de la Triple Alianza, con los sucesos que se van aconteciendo, ¿no? Que se acontecen en ese momento, y cómo esto cambia la historia y tienen una transformación también. Y inclusive en esta diacronía podemos tener también, vemos que sucede un hecho importante en la historia, ¿verdad? Y decimos, en el futuro puede acontecer tal hecho, pero en este lapso de tiempo ocurren otras cosas, y el resultado final histórico es distinto al que nosotros teníamos pensado, ¿no? Entonces, esto es la diacronía, que es la observación de un proceso histórico o alguna acción histórica, y que lleva tiempo el hecho en fin. Bueno, pasamos al segundo, ¿no? Al tercero. Muy bien, entonces tenemos a uno de los conceptos más conocidos de Braudel, o también uno de los conceptos históricamente más conocidos, que es el acontecimiento, que todos ya lo sabemos, que es un hecho puntual, concreto, un punto de inflexión en la historia, y que marca un suceso muy relevante en la historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, la independencia del Paraguay,
podemos también hablar sobre el ascenso al poder de Francia. Podemos hablar también de un acontecimiento que es la guerra de la Triple Alianza. También podemos hablar como acontecimiento la guerra del Chaco. Y son muchos acontecimientos que son los más estudiados por historiadores, ¿no? Entonces, este es, este es una de las definiciones o uno de los conceptos que nos da Braudel para entender mejor la historia. Muy bien, entonces entramos en lo que es la coyuntura, muy parecida a lo que es la diacronía, que es una situación breve, ¿no? Que la coyuntura es una situación breve que se da en un periodo de tiempo, pero que es históricamente relevante y que da un momento crítico de transición. Por ejemplo, la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner fue un punto de coyuntura, un breve momento de la historia que cambió el Paraguay, ¿no? Entonces también esta acción, este punto de coyuntura abrió el camino a la democracia, ¿no? Entonces le puse como uno de los ejemplos a eso. Y entonces la coyuntura son situaciones breves que acontecen o que favorecen en un punto crítico de la historia y que da paso a una transición importante. ¿Ok? Ok, entonces les traigo también uno de los conceptos de Braudel que se llama estructuras y que básicamente se refiere a las condiciones relativamente estables y duraderos que moldean los acontecimientos históricos como las estructuras geográficas, económicas, sociales y políticas, eh, y que esta estructura se da lento a cambio o una permanencia en el tiempo, ¿no? Que es permanente en el tiempo o que tiene una transición muy lenta, casi imperceptible. Seguimos hablando de los conceptos de Braudel y esta vez vamos a estar hablando sobre la causalidad, que se define como una relación causa y efecto, como su nombre lo indica, ¿no? Entonces, esta causalidad viene de la palabra clave, podemos relacionarlo rápidamente con respecto a por qué pasó lo que pasó, por ejemplo. Entonces, podemos hablar sobre ambiciones territoriales, conflictos limítrofes, y esta causalidad y con causa y efecto dio germen a la guerra de la Triple Alianza. También podemos hablar de una causalidad o una causa y efecto, la inestabilidad en la península ibérica y el secuestro, o mejor dicho, la ascensión de el hermano de Napoleón, y que este germen dio hincapié a las independencias latinoamericanas, por ejemplo. Entonces esto es una situación de causalidad que que nos habla Braudel. Y también es imposible no hablar sobre la continuidad, que son aspectos que perduran en el tiempo, ¿no? Que son, por ejemplo, culturales. Podemos dar el ejemplo de que los guaraníes tienen muy arraigado su cultura, inclusive tienen una continuidad a través del tiempo y nosotros adoptamos esa cultura. Por ejemplo, la lengua guaraní como idioma hablado desde hoy, desde la época colonial, desde la época precolombina. Y bueno, hablando en la historia universal, podemos hablar sobre el cristianismo, que tiene una continuidad histórica. Muy bien, seguimos entonces con los conceptos que nos da Braudel para entender la historia, y nos habla sobre el cambio, que se define como una transformación que afecta una estructura, una idea política o costumbre a lo largo del tiempo, ¿no? Y entonces este cambio es una ruptura o una transición significativa. Y puse el ejemplo, la guerra de la Triple Alianza. También podemos hablar un cambio social que se dio. Gracias a eso también podemos hablar sobre las escuelas, la educación en el Paraguay. También podemos hablar sobre la guerra del Chaco. También podemos hablar en, eh, sobre... eh, les puse una imagen, ya que estamos hablando del Paraguay, y un cambio que se dio, ¿verdad? También con la firma de la rendición condicional de Japón, también es un cambio histórico.
y claramente esto es un causa y efecto que dio germen a un cambio, y este causa y efecto fue las bombas de Hiroshima y Nagasaki, por ejemplo. Y en la historia del Paraguay podemos hablar un cambio que se dio, fue la transición a la democracia también, gracias a un golpe de estado, causa y efecto, se dio, que dio paso al cambio y, como dije, a la transición de la democracia. Excelente, entonces ya estuvimos hablando sobre los conceptos que nos da Braudel para tener una mejor comprensión de la historia, ¿no? Entonces estuve investigando un poco sobre los acontecimientos en el Paraguay y traté de hacer una línea de tiempo lo más correcto posible, ya que, como siempre digo, digitalmente es muy difícil poner exactamente las instancias correctas, ¿no? Entonces esto es solamente un estimativo, ya que es muy parecido, por ejemplo, el periodo precolombino al periodo eh, colonial, ¿no? Que parecen muy similares con respecto al espacio, pero es solamente un estimativo y una línea de tiempo de referencia. Pero les traté de acomodar los acontecimientos más importantes, ¿no? Y estos que nosotros estamos viendo, por ejemplo, el periodo precolombino que se da en el año 1000 a 1424, luego periodo colonial, luego el periodo independiente, también llamado Primera República. Este concepto, por ejemplo, de Primera República no se encuentra normalmente en muchos libros de historia. Es utilizado coloquialmente, entonces yo no le puse su referente. Es más, lo había leído en un libro y se me había quedado en la memoria las palabras de Primera, Segunda y Tercera República, como igual el Primer, Segundo y Tercer Reich. Y bueno, hablamos de la Primera República, que es de 1811, Paraguay es independiente, y entonces empieza el periodo neocolonial, el nuevo colonial, donde los paraguayos asumen el poder. Luego abarca un periodo corto de tiempo desde la Guerra de la Triple Alianza hasta 1870, una etapa de posguerra, una etapa de cambio que es imposible no hablar. Y luego desde 1870 a 1935 los gobiernos liberales, estamos todavía hablando de la Segunda República, ¿no? Que es posguerra. Y luego aparece Alfredo Stroessner, que también todavía estamos en la Segunda República, y la Tercera República se da con la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner y la observación o la aparición de un nuevo sistema democrático, la reaparición de esta transición democrática, una nueva constitución y la alternancia del partido. Bueno, ahora mismo no estamos en una alternancia. Desde mi punto de vista, en esta Tercera República estamos en un punto en donde todo el sistema colorado está gobernando, ¿no? Entonces para mí no es muy democrático si no hay una alternancia entre los partidos. Y bueno, entonces esto es una línea de tiempo que yo realicé y me queda como tarea estudiar o investigar más quién organizó todo esto, ¿no? Esto que se dividió en Primera, Segunda y Tercera República para dar mejor forma, ¿no? Entonces, quiero mostrarles algo también que es la diferencia entre la línea de tiempo y un cuadro cronológico, ¿no? Y les voy a estar mostrando. Muy bien, como en la guía profesor decía, el de realizar también un cuadro de resumen, yo traté de hacer un cuadro cronológico. Hay que recordar que una línea de tiempo es horizontal o vertical, ¿verdad? Y es a escala y nos da solamente las fechas puntuales de los hechos, mientras un cuadro cronológico eh, se diferencia en que nos da mucho más información y también podemos agregar imágenes, mientras que en la línea de tiempo visual el cuadro cronológico es de tipo más, por decirlo así, para analizarlo mejor, ¿no? Es más informativo. Entonces yo les traje, por ejemplo, a diferencia del que nosotros estuvimos viendo la línea de tiempo, les cambié algunas cosas.
Y este que ustedes están viendo está en el documento del profesor, que está, me parece, en el libro de historia, que podemos ver y aparece una cronología, una escala, y podemos ver, por ejemplo, el periodo precolombino, periodo colonial, periodo independiente, periodo neocolonial, que es después de la guerra de la Triple Alianza, y vemos toda la información que podemos agregar, ¿no?, al cuadro cronológico, a las imágenes, y luego la bibliografía, ¿no?, que es el de Rosa Villagra 2014, La metamorfosis del Paraguay, del esplendor inicial a su trauma y descomposición. Y también hay que recordar que la división de la historia paraguaya en Primera, Segunda y Tercera República no corresponde a una periodización clásica como señalé en la línea de tiempo. Eh, Normalmente es enseñada en la historia oficial del país, que suele hablarse en un periodo colonial, independiente, posguerra, dictadura y democracia, ¿no? Sin embargo, esta forma de dividir la línea de tiempo en repúblicas es una interpretación del tipo alternativa, ¿no? Que no se utiliza convencionalmente, como dije, en la línea de tiempo, pero es parte de una de las propuestas pedagógicas para, como dice Braudel, romper el esquema que nosotros normalmente tenemos incrustado en la mente y cambiar un poco ese tipo de conocimiento y estructurar de nuevo o aprender mejor la historia. Bueno, entonces también les quiero hablar, por último, pero no menos importante, como de una síntesis, cómo divide Marx y Engels la historia, ¿verdad? Entonces, San Martín Barros 2013 señala, por ejemplo, que Hegel, que hay que mencionar que Marx estudió mucho a Hegel, sostiene que alguna vez, o mejor dicho, alguna vez que la historia había llegado a su fin, ¿de quién se trataba? Y bueno, la historia está hecha de los hombres, la historia es escrita por los hombres, y Marx siempre dice que es una lucha de clases, ¿no? Es su perspectiva histórica, como dice Braudel, y no es menos importante su estudio desde esa perspectiva. Entonces, es solamente eso el de hablar los puntos claves para un buen análisis histórico, y espero que les haya gustado el video.